En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. 8 de la mañana con 21 minutos, cambiamos completamente de tema, lo destacábamos en los titulares. Los profesores, el magisterio aceptó la propuesta de reparación de deuda histórica presentada hace algunos días atrás por el gobierno y queremos conversar de este y otros temas con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, señor Aguilar? Bienvenido, gracias por estar. Mario, ya vamos a entrar en el detalle. Usted algo ha delineado en las últimas horas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación que usted le encuentra que un 82% de los profesores consultados sobre esta propuesta haya votado a favor de aceptarla? ¿Cuál es la explicación que usted encuentra para esa mayoría tan abrumadora, 82% versus 17,76% que se mostró en desacuerdo? Después que estábamos, al menos teníamos la noción de que no estaban nada de contentos con la oferta. Bueno, mire, son décadas de esta deuda. Si tomamos desde cuando se originó, son 43 años. Si tomamos desde que empezó la democracia, que había la expectativa que esto se saldara, son 34 años. Entonces es muchísimo tiempo, es gente ya con una edad avanzada, un gran grupo. Los menores deudores de este despojo son personas de 66 años, 67, los de menos edad, y hay colegas de 90 o más. Entonces la gente también ve que por primera vez hay una propuesta sobre la mesa, eso hay que reconocerlo. Es una propuesta bien modesta y en un tiempo que parece largo, 6 años, considerando el mismo factor que le digo de la edad. En un lapso de 6 años esto se va a terminar pagando, pero yo creo que la gente evaluó que por primera vez había una propuesta, que también está la parte reparatoria moral, que algún valor tiene también, por supuesto, el hecho que el Estado reconozca por primera vez oficialmente que sí hubo un daño y por lo tanto va a haber una reparación. Y a pesar de la cifra modesta, considerando que muchas personas tienen pensiones bien bajas, que es una vergüenza de nuestro país, ¿no es cierto? Personas que dieron toda una vida en la educación vivan hoy con 250.000 pesos, 300.000 pesos de pensiones. El monto, aunque es modesto, igual viene en ayuda de esa situación económica. Solo para volver a situarnos, Mario, en promedio, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado con esos profesores? Y es bien dramático ese factor de la edad que usted pone sobre la mesa para aceptar ahora este bono reparatorio que es de 4,5 millones para el 100% de los afectados. Bueno, sí, hay distintas fórmulas de cálculo, algunos calculan de esa fecha hasta ahora y eso da una cifra sideral del orden de los 90 millones por persona. Otros análisis dicen que cuando cambió el régimen laboral del profesorado el año 91, serían esos 10 años, igual daría una cifra bastante mayor a la actual, a la que se va como bono reparatorio ahora, pero en definitiva esas son también cifras un poco teóricas porque hay sentencias de tribunales de hace muchos años ya que dieron por prescrita esta deuda como deuda cobrable judicialmente. Por lo tanto, hace varios años ya se hablaba de una reparación, entendiéndose que la deuda ya propiamente tal no era pagable y que daba una cifra estratosférica en términos de montos globales, casi todo el presupuesto de educación o gran parte. Se empezó a hablar de una reparación y eso es lo que hoy día se ha ofrecido, esa reparación. Nosotros tuvimos la prudencia y el cuidado de no pronunciarnos cuando el gobierno hizo esta propuesta y establecer este mecanismo democrático que nos parece el mejor, que es consultar a los directamente afectados. Y más allá de que había gente que manifestaba malestar en las redes sociales o que esto no es digno, etcétera, distintas opiniones, que es legítimo tener distintas opiniones, el resultado de ayer demuestra que hay voluntad de aceptar por parte de la mayoría y con el valor de que son los directamente afectados los que votaron ayer. Claro. El lunes y ayer. No son terceros, digamos. Claro. Exacto. Señor Aguilar, usted, claro, destacaba que de alguna forma lo valorable y lo reconocible aquí, lo rescatable es que es la primera vez que el Estado reconoce realmente, porque además actúa en consecuencia, estableciendo esta reparación, aunque tenga ese mero carácter y no esté saldando realmente la deuda en toda su magnitud. Pero también uno podría entender que esta no solo era la primera vez, sino que era como la última vez, la última oportunidad
como que no va a haber otra, como que si no se van a seguir muriendo los profesores y otro gobierno no va a tener esto, menos si es de otro signo. ¿Es también esa la noción o no, la conciencia? Yo creo que es un factor que también influyó en la decisión. O sea, yo creo que mire, hubo tiempo, la gente reflexionó, los jubilados nuestros son bastante organizados en general, tienen sus agrupaciones, se reunieron, analizaron, debatieron, conversaron entre ellos, nos consultaban opiniones, nosotros tratando de no ser sesgados, pero sí entregando toda la información posible para que la gente tuviera claro en qué consistía exactamente. Yo creo que a pesar de ser personas de edad avanzada, fue un voto bastante informado. ¿Ya? Hubo tiempo y hubo preocupación nuestra de entregar toda la información sin sesgo, no orientando el voto en un sentido ni otro, sino que permitiendo que la gente libremente tomara su decisión. A mí la gente me decía, colega, yo no voy a aceptar. Perfecto, colega, no acepte, es válido, es una opinión que nosotros vamos a respetar si es la que se impone, y si se impone la otra también vamos a respetar. Entonces fue un proceso bien democrático que nos tiene en ese sentido muy tranquilo. Yo no puedo hablar de conformidad plena, obviamente ustedes mismos lo señalan, el monto es modesto, pero sí muy tranquilo de que la decisión la han tomado los directamente incumbentes y que ha sido un proceso absolutamente transparente y muy bien informado. Sí, no solo el monto es descrito por muchos como modesto, sino también el plazo y las condiciones de los pagos. Y ahí está un capítulo que queda, entendemos, pendiente, señor Aguilar, que es el de la situación de las familias de los profesores que ya murieron, porque para ellas no hay nada, ¿no? No, exactamente. Ellos no está incluido esto, las personas que ya fallecieron. Sí está incluido en el compromiso, vamos a verlo ahora, que tiene que asegurarse que eso vaya en la ley, el que las personas que en este lapso de 6 años, que va a haber un flujo por año de una cantidad de personas, si alguna persona ya siendo poseedora del derecho, porque la ley fue publicada, fallece, eso sí sería heredable. Ya, pero para no las personas porque, por ejemplo, las personas que ahora ya están fallecidas. Claro. Nos escribe Luis desde Talca, desde Linares, Mario Aguilar, y él dice que su mamá tenían con ella una deuda de cerca de 40 millones de pesos como piso, y que murió esperando el pago de esa deuda. ¿Esa puerta, esa ventana ya se cerró, al menos en la tramitación de este proyecto de ley? ¿Complicaría las cosas, por ejemplo, si algún parlamentario pusiera alguna indicación al proyecto para avanzar en esa materia? Mire, nosotros creemos que los parlamentarios dentro de sus atribuciones pueden hacerlo, o sea, es otro poder del Estado, y yo creo, y nosotros vamos a intentar que el proyecto pueda mejorar, pero también entendemos la limitación de que todo lo que implique gasto no está dentro de la facultad de los parlamentarios, más bien tiene que entrar a tallar el gobierno, y las negociaciones que ustedes saben siempre ocurren en el Parlamento, tal vez podrían darse. Nosotros no renunciamos a eso, ciertamente, a hacer todas las gestiones necesarias, pero también le explicamos con mucha claridad a nuestros colegas y a sus familias las limitaciones que hay en nuestra normativa, digamos. O sea, cualquier indicación que implique gasto tiene necesariamente que ser aprobada por el Ejecutivo. Por lo tanto, lo que nosotros le hemos informado a nuestros colegas vendría a ser este piso, por decirlo así, que es lo que está comprometido por el gobierno, y después en el trámite parlamentario de ninguna manera renunciamos a poder hacer todos los intentos, y vamos a ser muy activos en eso, en que esto pudiera mejorar, en el sentido que usted dice, o en otros aspectos que el proyecto de ley pudiera tener alguna mejoría. Pero no lo podemos asegurar que eso se vaya a lograr, porque depende de la acogida parlamentaria y dependiendo si tiene gasto o no tiene gasto, de la aprobación o no del Ejecutivo. Esta propuesta que aprueba, que acepta la mayoría de los profesores consultados, de los afectados con esta deuda histórica, ¿cómo se cruza, Mario Aguilar, con algunos fallos de organismos internacionales? El 2021, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de 846 profesores, declaró al Estado intencionalmente responsable. ¿Se cruzan de alguna manera o no tienen necesariamente que ver con el pago? No tiene necesariamente que ver. Nosotros también surgió mucho en el debate y se explicó que esos 849 colegas es un caso distinto a todo el resto, porque esos casos son gente que en los años 90 ganó juicio en Chile por el pago de la deuda histórica, se lo ganaron a municipios antes de que la Corte Suprema declarara prescrita esta deuda o ya no diera acogida a ningún recurso. Hubo gente que ganó algunos juicios, entre ellos esos 849, y nunca les pagaron. Entonces, ellos, después de años de luchar en Chile porque les pagaran, fueron a Corte Internacional
en la Corte Internacional estuvieron 16 años, más los que habían estado en Chile, son más de 20 años que duró ese juicio, pero a diferencia del resto ellos tenían el derecho de haber ganado juicio acá, y por eso la Corte Interamericana cursó su caso. Es distinto al resto que no tiene el derecho ganado en un juicio, y por lo tanto ese símil no es correcto decir, bueno, no aceptemos lo del gobierno que ofrece ahora y vayamos a Corte Internacional, primero porque demoraría por lo menos unos 15 años ese juicio, y si estamos hablando de personas que los 6 años actuales ya son mucho, imagínense lo que sería 15, pero además sus posibilidades de ganar son mucho más inciertas, precisamente por lo que le estoy explicando. No, claro. Ustedes tienen, solo para volver a dimensionar el problema, ¿ustedes tienen alguna idea, estimación de cuántos profesores y profesoras han muerto sin recibir el pago de la deuda? Son alrededor de 20.000. De un total de 53.000. Claro. No, eran más originalmente. Son los 57.000 actuales que están vivos, que son los que están en el listado actual que el gobierno hizo. Perfecto. Más 20.000, ese es el número original de deudores de este abuso, digamos. En todos estos años, en estas décadas más bien, Mario Aguilar, ¿alguna noción que han buscado instalar los gobiernos, los de la concertación en su época, otro, el de la derecha, del presidente Piñera, ha estado el argumento de que con todo, y aún no desconociendo esa deuda o ese desajuste que se produjo desde los 80, los profesores sí han tenido sustantivos mejoramientos de remuneraciones más que otras profesiones en el país desde los 90 a esta hora. Por el año 2009, el entonces ministro Andrés Velasco decía que los sueldos a esa fecha se habían más que triplicado. Hoy en día hay un monto de la remuneración total mínima para los profesores que está fijado, según entiendo, en 2024 en 896.054 pesos. Profesionales de la educación que integran la dotación docente o se desempeñen en establecimientos educacionales subvencionados conforme al decreto, etcétera, etcétera. ¿Ustedes reconocen que al menos una compensación ha estado por ese lado, que si bien esa deuda con los afectados por la deuda recién ahora se empieza a pagar parcialmente y en un tiempo largo, sí hubo un cambio de estatus de los profesores en Chile o estamos lejos de eso? Mire, cuando se buscó pretextos para no acoger esta deuda en distintos gobiernos, el gobierno Piñera llegó a decir la deuda histórica no existe. Y respecto particularmente de Velasco, nosotros tenemos muy mal recuerdo. Fue un ministro muy sensible, muy duro y muy prepotente, diría yo, en su tiempo con el tratamiento de este tema. Se buscaron distintos pretextos, porque son dos cosas distintas. Es como si usted fuera al hospital porque se quebró el brazo y en el hospital dijeron, no, pues si usted hace 3 semanas vino y lo tratamos por el estómago, así que no lo vamos, ¿por qué viene ahora por el brazo? Son cosas distintas. Una cosa es que en el país hubo mejoramiento salarial. De hecho, los docentes cuando inició la democracia ganábamos sueldos paupérrimos, y el país hizo un esfuerzo por mejorar. Y otra cosa es que había un despojo, una asignación que correspondía recibir y que de manera absolutamente arbitraria el gobierno de la época, la dictadura por lo demás, donde era más difícil manifestarse y oponerse a medidas arbitrarias, impuso simplemente un despojo. Sí, y eso son dos cosas distintas. Era un universo más definido que fueron los despojados. Ya, está claro. Y son dos cosas muy distintas y por lo tanto nos trae usted con su pregunta al recuerdo la pésima opinión que tenemos de Velasco y su muy prepotente comportamiento buscando excusas como las que usted señala. Ya, nos queda un minuto, Mario Aguilar, pero no podemos dejar de preguntarle por el tema del Internado Nacional Barros Arana a raíz de la desgraciada situación de la semana pasada, 35 alumnos quemados, varios 22 siguen todavía hospitalizados, al menos uno en condiciones extremadamente graves. Y frente a eso y frente a estos hechos y toda la controversia que ha generado, el nuevo alcalde de Santiago electo, Mario Desbordes, todavía no en funciones, dice que entre sus primeras medidas va a ser ahí meter mano en el INBA y sacar de su puesto, remover a la rectora. Sí o sí, dijo, la voy a sacar. ¿Qué opinión le merece esa decisión y ese anuncio? Mire, respecto a las declaraciones de Desbordes, yo separaría. Por un lado está la cosa laboral, donde los cargos de directivos son cargos de confianza del sostenedor, tienen ciertas normativas que habría que ver en el caso, y está dentro de sus facultades, en algunos casos, hacer esas remociones, y por lo tanto, en una cuestión que tiene fundamento legal, digamos, habría que ver en su momento la situación específica, pero
pero nosotros entendemos que eso está dentro de las atribuciones también que el sostenedor puede tener. Sin embargo, otra cosa distinta es sus declaraciones que hace tipo sheriff, ¿ya? Mostrando, ¿no es cierto?, una visión de que vamos a sacar las manzanas podridas, que los voy a mandar al Sename, que ya no está dentro, o sea, imagínate si un alcalde tuviera la atribución de decir ya usted se va al Sename y se lo quita a la familia, por decirlo así, a un menor y lo envía al Sename. A mí me parece que son declaraciones deplorables. Pero además de deplorables en ese sentido de que se otorga a sí mismo atribuciones y facultades que no tiene, porque además dice mandar a la cárcel cuando él no es juez, etcétera. Otra cosa distinta... Hoy está hablando de si se comprueban culpabilidades de mayores de 18, tendrán que ir a la cárcel, era eso lo que entendimos, ¿no? Pero yo entiendo que un alcalde no decide eso, un alcalde podrá querellarse, un alcalde... Bueno, pero sus declaraciones en ese sentido fueron bastante poco cuidadosas. Pero además quiere decirle que esa política fracasó totalmente, absolutamente. Yo quiero recordar que en el gobierno comunal de Alessandri, ese sistema se implementó al menos en lo verbal, porque tiene mucho de rimbombancia esas declaraciones y luego a ver cómo se ejecutan, pero el alcalde de Alessandri tenía el mismo estilo, y en su periodo fue cuando más creció la violencia en los colegios de Santiago. En el periodo de Alessandri, usando la política que anuncia ahora Desbordes, aparecieron los overoles blancos, y no solamente esa modalidad, digamos, que adoptó Alessandri, no solamente no detuvo a los overoles blancos, sino que crecieron como nunca durante su periodo. Bueno, los hechos más graves fue de el violencia. periodo del estallido social también. No, antes estoy hablando yo también. Antes, durante y después fue el periodo de Alessandri. Exactamente, pero social. Antes del estallido social ya aparecieron los overoles blancos, sí, y pasó todo lo que pasó. Por lo tanto, yo creo que es una muy mala política. Yo creo que hay que sancionar cuando corresponde, sin duda. El hecho del INBA es gravísimo. ¿Ya? Es el más grave que ha ocurrido en la historia de la educación chilena, en mi opinión, lo más trágico. No le vamos a quitar ninguna gravedad a lo que ocurrió, y la comunidad del INBA, con la que me he reunido varias veces, eso lo sabe y lo comprende y asume que tienen que haber sanciones, castigo, investigación, todo lo necesario. Pero otra cosa es creer que con esa política de las declaraciones tipo sheriff, que son más bien cuñas comunicacionales, que en realidad después va a solucionar el problema. El problema se va a solucionar estableciendo sanciones, identificando a los adultos que proveen a estos jóvenes de elementos y ojalá, por supuesto, metiéndolos presos cuando corresponda. Con una política también de sanciones escolares cuando es necesario. No estamos diciendo que eso no sea algo que haya que hacer en ocasiones, pero si se cree que solo eso va a resolver el problema, hay un error grande, y ahí es donde yo invito a Mario Desbordes a que tenga una visión un poquitito más amplia del tema, que una vez que asuma se va a dar cuenta que no va a poder hacerlo solo con cuñas periodísticas, que va a poder gobernar la comuna y resolver estos problemas, y ahí seguramente se podrá dialogar con él, se podrá buscar instancias de búsqueda de soluciones conjuntas, pero con estas declaraciones de inicio yo creo que no ayuda mucho. Ahora, Mario Aguilar, ¿usted cree dos cosas? Que están las condiciones para volver a clases en el INBA, y lo segundo, ¿coincide usted con la rectora cuando dijo que lo del INBA había sido un hecho aislado? Que finalmente el fondo de la disputa. No, yo creo que esa declaración no es adecuada. Lo que ocurrió en el INBA yo lo califico como una tragedia gravísima, una tragedia terrible, y creo yo que la tragedia más grande que ocurrió en la historia de la educación chilena al interior de un colegio. Nunca habíamos tenido este número de alumnos heridos, nada más con heridas gravísimas. El impacto emocional que esto ha tenido sobre la comunidad es tremendo, es devastador. Muy breve, ¿están las condiciones para volver a clases a su juicio, a juicio del Colegio de Profesores? En lo inmediato creemos que no, creo que fue sensato que estos días no hubiera clases, pero además cuando se vuelva a clase yo creo que hay que poner una prioridad sobre todo en la recuperación emocional de esa comunidad, que están todos muy golpeados, y esa va a tener que ser la prioridad más que los rendimientos en el CIMSE y otras cosas que en este minuto en lo absoluto son prioritarias. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, gracias por esta conversación con ADN hoy. Un gusto, Paula, que esté muy bien. Que esté muy bien, gracias. Buenos días. Chao. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.